Muy buenos días. ¿Listos para la palabra de Dios? Muy bien. Vamos a tocar hoy un tema, como todos en la Biblia, importantes y que nos va a ayudar a conocer más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Conocer a Dios es la vida y lo conocemos a través de Jesús. Así es que vamos a la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Voy a hablar acerca del Dios generoso, de eso vamos a hablar en esta mañana. Quiero que me acompañe en su Biblia o ve en la pantalla, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios 8, 9. El Dios generoso. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, la generosidad en los seres humanos es una actitud que se aprende, no es algo con lo que nacemos. En el caso de nosotros los cristianos, la vamos desarrollando la generosidad de manera paulatina. Nosotros los cristianos aprendemos a ser generosos, aprendemos a ser nobles y desprendidos. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a compartir con los demás las bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas, y también tenemos que aprender a ser generosos y, entre otras cosas, sostener la obra de Dios. La generosidad no forma parte del carácter de los seres humanos, incluyéndonos a nosotros. No forma parte. Al contrario, por naturaleza, nosotros los seres humanos somos avaros, egoístas, mezquinos, tacaños y agarrados. ¿Cuántos dicen amén? Así somos por naturaleza. En el caso de Dios, esa es la gran noticia. En el caso de Dios, Él no tiene que aprender a ser generoso. Él es generoso por naturaleza. La generosidad de Dios es un atributo de Él. Él es, así como es amor, así como es misericordioso, Él es generoso. Es una esencia la generosidad en el carácter de Dios. Es algo intrínseco, es decir, que forma parte de su naturaleza. En otras palabras, Él así es. ¿Cómo es Dios? Generoso. Cuando tú pienses en Dios, piensa siempre en un Dios generoso. Nunca pienses en un Dios mezquino. Piensa en un Dios desprendido, dadivoso, y que así como aprendemos de Dios a ser misericordiosos, así como aprendemos de Dios a ser justos, así como aprendemos de Dios a ser pacientes, bondadosos, etcétera, etcétera, también aprendemos de Dios la generosidad. Esa generosidad de Dios está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es maravilloso este atributo de Dios, como todos los demás. Desde el Génesis, cuando Dios crea al hombre, ahí aparece la generosidad de Dios. Se habían puesto a pensar que su generosidad se revela cuando dice la Escritura en Génesis, cuando Dios creó al hombre, que lo puso en un huerto. Y dice que Dios le dijo a Adán, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto. ¿Han ido alguna vez a comprar fruta al mercado? ¿Cuántos han ido? ¿No se sorprenden de lo maravilloso, de la abundancia, de la diversidad de los árboles que dan fruto? Mire, por razones de que a veces me toca visitar algunos países por ahí, yo soy bien frutero, a mí me gusta mucho la fruta. De hecho, yo voy todos los lunes a surtir la fruta y compro un carrito así y lo lleno de fruta.
ahí en el mercado de abastos, que es más barato, por cierto, es un buen anuncio para ellos, y es buena fruta, de buena calidad. Bueno, acabo de estar en una parte ahí del sur de California y fuimos a un supermercado, pero era un supermercado como de gente asiática, y había unas frutas que en mi vida había visto, aquí mismo en México, en el estado de Guerrero. En una ocasión andando de misiones por allá, el pastor me dijo, mira pastor, si te vas aquí derechito como a 150 metros, ahí entre la selva, dice, te va a salir un puma. Le digo, no se crea, pastor. Me dice, mira, aquí derechito, 150 metros, hay un árbol de mango. Están en su punto. ¿Le gusta el mango? Le digo, es de mis frutas favoritas. De mis frutas, dije, porque todas me gustan. Bueno, entonces llego a donde estaba el mango y estaba un árbol de mango como de 2 metros de altura. Pero en mi vida había visto yo esa especie de árbol de mango, pero parecía un pino y parecía que tenía las esferas, pero eran los mangos. Eran unos mangos que en mi vida había probado. Por ahí me traje unos huesos, pero no sé dónde los dejé, de eso hace mucho. Dios le dijo a Adán, de todo árbol, todo fruto de los árboles que he puesto en el huerto, puedes comer. Ahí se ve la generosidad de Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Pero luego viene Satanás, fíjate bien, pon mucha atención, y desvía la mirada de la generosidad de Dios y le trata de presentar a Adán como si Dios fuera un mezquino. Y le dijo, con que Dios te dijo que no comas de este árbol, era uno solamente. Quitó la mirada de la abundancia en donde Dios lo había puesto y le dijo, mira, pues qué mala onda es Dios. Mira, te dijo que no probaras de este árbol. Y Adán y Eva pone sus ojos en ese árbol y dice, sí, Dios me prohibió. Fíjate nada más. Satanás sigue usando la misma estrategia. Dios nos ha bendecido en abundancia, ¿sí o no? Pero luego nos desvía la mirada de esa generosidad que Dios derramó en nosotros para ponerla en algún punto o en 2 puntos de lo que estamos pasando en nuestra vida. Y si logra desviarnos de ver la generosidad de nuestra vida, nos vamos a volver quejumbrosos, insatisfechos, ingratos. Pero Dios es un Dios generoso. Cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto, todos ya conocemos esa historia, lo condujo por 40 años en el desierto. El destino de ellos era la tierra prometida. Y hasta el nombre está muy sugerente, ¿no? La tierra prometida. Ok, ¿cómo era esa tierra? Cuando Dios le dijo a Moisés que enviara espías, estos llegaron encabezados por Josué y Caleb y trajeron muestras del fruto que había en la tierra prometida. Dios había dicho de esa tierra, en esa tierra fluye leche y miel, dice. La leche significa abundancia de comida, la miel, la dulzura de todo lo que Dios creó y que lo podemos disfrutar. ¿Se han puesto a pensar cómo Dios nos puso las papilas gustativas para poder saborear y disfrutar de la generosidad de Dios? Y los quiere introducir ahí en esa tierra donde Él derrama su generosidad. Dios quería derramar su generosidad, la derramó y quería que los israelitas vivieran en esa tierra. Dios es muy generoso. Esta tierra en la que vivimos realmente, hermanos, es maravillosa. Hay un salmo, bueno, hay muchas escrituras, pero vamos a ver solamente un salmo donde el salmista nos describe de manera muy puntual cómo Dios derramó su generosidad, cómo la cuida, la sustenta para que nosotros estemos bien.
Dice Salmo 65, versículo 9: tú visitas la tierra y le das agua. ¿Cuántos saben que el agua es esencial para la vida? Y por medio de la lluvia Él riega su jardín, que es la tierra. Dice, tú haces que dé la tierra sus riquezas. Los arroyos de Dios rebosan de agua para preparar el trigo de los hombres. Preparas la tierra, regando sus surcos, rompiendo sus terrones. Las lluvias la ablandan y bendices sus siembras. El viernes pasado escuchaba un noticiero aquí local y la locutora dice, estamos recibiendo un WhatsApp de fulano de tal, dijo el nombre allí, dijo, nos está pues exhortando a que no nos quejemos por las lluvias. Lo voy a leer, dice, miren, para todos los radioescuchas de esta difusora, quiero decirles que las lluvias son necesarias. Si no hubiera lluvias, no podrían cosechar los agricultores. No tendríamos infinidad de frutos y de cosechas. Y vendría hambruna porque no habría cosechas. La lluvia se necesita. Dice, porque como somos gente de ciudades, vienen las inundaciones y todo el mundo se empieza a quejar porque vienen las lluvias. Ya va a empezar las inundaciones. Ay, no, qué calamidad. Y todo el mundo se queja, dice. No deberíamos de quejar. Más bien deberíamos de ser inteligentes en cómo construimos nuestras ciudades. Porque el agua es el agua. Y Dios, por medio de la lluvia, riega la tierra. ¿Cuántos saben que Zapopan era el productor número 1 de maíz? Y ahora, puro pavimento, malas construcciones, se inunda y luego le echan la culpa a la lluvia. La lluvia es una bendición de Dios, pero nuestros errores nos han llevado a hacer todo un desastre, ¿sí? Pero aquí nos dice pues que la lluvia es la que Dios usa para mostrar su generosidad, para que la tierra produzca. Sigo leyendo en el versículo 11. Coronas el año de tus bondades, por tus senderos corre la abundancia. Las praderas del desierto reverdecen, las colinas se revisten de alegría, sus praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de trigales. Mira la expresión al final, dice, ellos, o sea, la creación, aclaman, o mejor, ellos cantan. Hay una versión que dice, ellos cantan de alegría por la bendición de la lluvia que Dios regala. Dios el Padre, mis queridos hermanos, es tan generoso que aún lo es con los que se olvidan de Él. O sea, en su esencia es tan generoso que aún los ingratos, Dios los incluye en su generosidad. Vamos a leer Lucas 6:35, lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo, y dice así, hablando Jesús respecto a los enemigos, dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. O sea, no sean agiotistas, ¿verdad? Dice, si lo hacen, o sea, si aman a sus enemigos, si hacen el bien y prestan cuando ven a alguien que está en una necesidad y tú lo tienes, si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio, dice esta versión. Y serán sus hijos. Ahora, ¿por qué dice que den perdón, que hagan el bien? O sea, que siempre estén en una actitud de dar generosamente, no solo económico o material, sino también espiritual y emocional. Dar. Dice, Dios es bueno, dice esta versión, hasta con la gente mala y desagradecida. La gente mala y desagradecida obviamente aquí son los que no conocen a Cristo, los que rechazan la palabra de Dios, los que no quieren saber nada del Evangelio de Jesús. Y de una manera insensata,
se olvidan muy fácil de que Dios es generoso con ellos. Porque aún el aire que respiramos es gratuito. ¿Se han fijado? Es gratuito y cuando te enfermas te lo cobran en el hospital. Dios es muy generoso, dice, aún con los que son desagradecidos. Por eso es que a nosotros los cristianos se nos enseña a ser agradecidos constantemente, todos los días. Pablo el apóstol dice, sean agradecidos, den gracias en todo, porque esa es la voluntad para con vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar constantemente dándole gracias a Dios, siendo agradecidos? Porque Dios ha sido muy generoso y continuamente, todo el día, todos los días de nuestra vida, siempre ha mostrado y seguirá mostrando su generosidad. Y de paso, aún a los desagradecidos les regala su generosidad. Jesús mismo, hablando del amor a los enemigos, exaltó en medio de esa exhortación a nosotros de que amemos a los enemigos, exaltó la generosidad de Dios. Vamos a verlo en Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice, pero yo os digo, está diciendo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se dan cuenta cómo todo es hacia afuera de uno? Ese es el concepto de dar, la idea de dar, es de adentro hacia afuera, ¿sí? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mire la última frase, que hace salir su sol, porque es de Él, hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos una vez más cómo la lluvia es vista desde el punto de vista de Dios como una bendición. Hace llover sobre justos e injustos. Y así nos vamos a través de toda la Biblia descubriendo y mirando la generosidad de Dios. Pero viene a mi mente aquella historia del hijo pródigo, ustedes la recordarán. El padre de aquel hijo pródigo que representa a Dios, mostró su generosidad con su hijo que se había ido, se había descarriado, pero un día volvió en sí y regresó arrepentido, y a su regreso el corazón de este joven, del corazón del padre hacia su hijo, mostró la generosidad en el perdón, pero con ciertas acciones. Vamos a leerlo en Lucas 15, versículo 20. Voy a leerlo en la versión en lenguaje sencillo. Lucas 15, 20. Hablando del hijo pródigo. Entonces regresó a la casa de su padre, este muchacho, cuando todavía estaba lejos. Su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. ¿Tráiganle qué? La mejor ropa. ¿Por qué la mejor ropa? Porque Dios, como es generoso, no te va a dar algo que esté usado o sin lavar. No, dice, tráiganle la mejor ropa y vístanlo, porque venía todo mal. Acuérdense que terminó cuidando puerquitos. Y luego dice, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo, el más gordo, fíjense cómo siempre lo mejor, lo mejor, lo mejor, ¿sí? Y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Cuando tú te viniste a los pies de Cristo, hicieron un fiestón allá arriba y los ángeles se regocijaron.
Dice en el versículo 24, porque mi hijo ha regresado, dice. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Ahí vemos la generosidad del padre. Conocí un caso hace años de una parejita que se iban a casar. El papá del muchacho era un hombre que Dios había bendecido mucho. Ya es un hombre entrado en años, pero Dios lo había bendecido. Y era un hombre que tenía buenos negocios, ganaba mucho dinero. Dios había bendecido la obra de sus manos. Y cuando se acercaba la boda, yo le pregunté, oye, ¿cómo van con la boda? Y me dice, ay, pastor, pues nos falta juntar para el alquiler del salón donde va a ser la comida. Yo le dije, oye, ¿y tu papá no te está ayudando? Y dice, ay, hermano, dice, no quisiera hablar mal de mi papá. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, mi papá no dispara ni en defensa propia, pastor. Yo le dije, ¿perdón? Dice, ay, me da mucha pena, dice, mi papá es bien tacaño. ¿Te imaginas que tu hijo diga eso? Ahora, ¿te imaginas que nosotros como hijos de Dios digamos, mi papá es un tacaño? ¿Nuestro Padre Celestial es un tacaño? Les pregunto. Me dio mucha tristeza, porque fue a la fiesta, sí, comió de gorra. ¡Qué mala onda! ¿Cómo es posible? La Biblia dice que los padres atesoran para los hijos, así dice, ¿sí o no? ¿Lo han leído o no? Así dice, si no, pues lea la Biblia y se dará cuenta. Que los padres atesoramos para los hijos, nunca los hijos para los padres. Nosotros los padres somos los que, si Dios nos deja algo, dejamos herencia, no los hijos nos dejan herencia. La prueba está que aquí el padre de este muchacho le dio lo que le pertenecía como herencia. Pero este padre, a diferencia de algunos mezquinos y faltos de generosidad, este padre era muy padre, muy generoso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque es un buen padre y muy generoso? Dale un aplauso al Señor. Amén. El rey David, él dijo algo muy interesante en el Salmo 37, versículo 25. Lo dijo así: joven fui y he envejecido, pasaron los años sobre mí, me atropellaron los años, como dijo aquel poeta, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto uno solo. Yo mencionaba hace unos días que es muy difícil ver en alguna iglesia cristiana como esta que algún hermano al final se ponga allá afuera mendigando. ¿Los han visto? Yo he ido a un montón de iglesias, nunca me he encontrado mendigos ahí. Y oye, hermano, ¿cómo está? ¿Estás mendigando, hermano? Nunca he visto a uno solo, ni en toda mi vida de cristiano. Yo puedo decir exactamente lo mismo que dijo David. Joven fui, 20 años cuando conocí al Señor. Ya pasaron 43 años y he envejecido, aunque me veo de 30 todavía. Mi abuelo era una persona, me encantaba platicar con mi abuelito desde que yo era un niño, porque decía muchas cosas así bien interesantes, ¿no? Y oiga, abuelito, y me encantaba hablar con mi abuelo. Y un día le preguntaron, oiga, don Manuel, ¿cuántos años tiene? Dice, qué buena pregunta. Dice, mire, tengo 30 años, pero 50 de experiencia. Y yo dije, a ver, otra vez, abuelito. Sí, tengo 30 años de edad, pero 50 de experiencia.
O sea, tenía 80 pues, pero los últimos 50 eran de experiencia. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque a medida que vamos creciendo se entiende que vamos madurando. Por eso la Biblia dice, respeta las canas cuando estén enfrente de ti. Se refiere a los ancianos. Interesante, ¿no? Entonces aquí David experimentó durante toda su vida la generosidad de Dios. Tuvo momentos a veces de escasez, pero Dios jamás lo abandonó. Después le llegaron tiempos de abundancia y podía decir como Pablo en el Nuevo Testamento dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Estoy enseñado para todo y por todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger y no me va a abandonar. Tenemos un Padre defensor de viudas, cuidador de huérfanos y que es muy generoso, hermanos. Pero donde más se demostró la generosidad de Dios, sígame con atención, fue cuando Él nos dio lo más amado que tenía, nos dio lo más valioso que tenía, nos dio la mejor posesión que Él tenía, su único Hijo, Jesús. El conocidísimo versículo de Juan 3:16, porque de tal manera es una expresión que habla de una medida que al no poder ser medida, Jesús, que está diciendo estas palabras, dijo, de tal manera, o sea, no se puede medir, fue un amor muy profundo, fue un amor muy alto. Nadie podía escapar de ese amor porque de tal manera amó Dios. Amar es el sentimiento más grande que existe y Dios es amor. Esa es su esencia de amor. Con esa medida que no se podía medir, con ese sentimiento más grande que hay, que es el amor, el ser más grande que hay, Dios amó al mundo o a los habitantes del mundo, se entiende así, es obvio. Dice que ha dado, subrayo el verbo dar, o sea, su amor fue de tal medida que por su naturaleza de ser amor tuvo que expresarlo, o sea, no se quedó con el puro sentimiento, sino que expresó en un generoso regalo para la humanidad. Dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta fue la máxima expresión de la generosidad de Dios, hermanos. Nos mostró su corazón porque nos dio lo mejor que tenía. ¿Se acuerdan del padre del hijo pródigo? Denle el mejor vestido, maten el becerro más gordo. Siempre Dios desborda en generosidad. No hay ninguna otra muestra más grande de la generosidad de Dios que el hecho de haber enviado a su Hijo. Por eso Pablo, en Romanos 8:32, miren lo que dijo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando de Dios el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira la pregunta que hace Pablo aquí: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A ver, reflexionen un poco. Si Él nos dio lo mejor que tenía, que era su Hijo, ¿cómo no nos va a dar cualquier otra cosa que necesitemos? Ahora, vamos a estudiar brevemente este versículo. La frase no escatimó en el griego tiene varias aplicaciones, entre otras significa no se abstuvo. O sea, es el verbo abstenerse, no se abstuvo, no ahorró, porque el verbo en griego implica la idea de ahorrar. O sea, ahorrar es retener, ¿no? Guardar, ese es el concepto de ahorrar. Pero también evitar, o sea, no evitó ser generoso porque su naturaleza lo impedía. No pudo ahorrarse lo mejor que tenía y lo dio, y no se abstuvo de derramar su amor hacia nosotros. Eso habla de una generosidad
sin límites. Bueno, de ese corazón generoso de Dios, ahora para nosotros sus hijos, ¿cuántos son sus hijos? Ahora se derivan muchísimas cosas que Dios, ese generoso Dios, nos da sin escatimar nada, porque si no escatimó, si no se abstuvo, si no evitó darnos a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Ahora yo les pregunto eso porque un día un hermano me dijo: oiga, pastor, yo tengo una duda, ¿no aburrimos a Dios de tanto pedirle? Yo le dije: no, quítate esa idea. ¿De dónde agarraste esa idea? ¿Cómo Dios se va a aburrir de tanto pedirle? No. Si no, ¿a quién le pedimos? ¿Qué no dijo el Señor? Pedid y recibiréis. ¿Qué no dijo? Pide, llama y se te abrirá, porque es un Dios generoso. Entonces de allí surge esa pregunta, hermanos: ¿podemos nosotros aburrir a Dios? No, Dios, siempre que esté en su voluntad, ¿nos va a dar lo que necesitamos? ¿Sí o no? Porque es un Dios generoso, esa es su esencia. Fue así que por su generosidad, después, cuando envió a su Hijo, pues nos regaló la salvación. Es un regalo extraordinario. Ya eso mismo nos hace inmensamente ricos. Esa salvación la disfrutamos el día de hoy, tú y yo. Vamos a Efesios, en la versión en lenguaje actual, lo voy a leer, Efesios 2:4, lo dice de esta manera el apóstol Pablo, dice: pero la compasión de Dios es muy grande, y Él nos amó con un inmenso amor, dice esta versión. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. ¿Hasta dónde llegó su generosidad? Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe, creyeron. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Mira, la salvación, al tener un precio altísimo, altísimo, que nadie pudo pagarla, nadie podía pagarla, Dios tenía que regalarla. Exactamente como el ejemplo que pusimos hace 8 días de aquel hombre a quien su rey le había perdonado la deuda de 10,000 talentos, que era una deuda impagable, ¿se acuerdan? O sea, como vio que no podía pagar, tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Como veía Dios que por nosotros no podemos salvarnos, porque es una salvación tan grande, nos la tuvo que regalar. Eso, hermanos, enriqueció nuestra vida por su generosidad. Vamos a verlo en el texto base que leímos al principio. 2 Corintios 8:9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo Pablo les dice a los corintios: ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué les dice lo que vamos a leer a continuación? ¿Por qué les dice, ustedes ya conocen la gracia? Y acuérdense que gracia es un favor que no merecemos. Y Dios en su generosidad nos regaló todo aunque no lo merezcamos. ¿Por qué les dijo lo que vamos a leer a continuación? ¿Sabe por qué se los dijo? Porque los corintios, como todos los cristianos, habían sido bendecidos por Dios. En su generosidad los había bendecido. Les había salvado, les había dado el regalo de la salvación, una salvación
Después les dio el Espíritu Santo les repartió generosamente dones, hablaban en lenguas, tenían don de fe, profetizaban, oraban por los enfermos y sanaban. O sea, Dios los había bendecido en abundancia, pero ellos todavía no aprendían a ser generosos. Y Pablo les toca el punto para enseñarlos a ser generosos. Por eso les dijo esto que vamos a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué hizo? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué les parece? Ahora vamos a explicar este versículo. Pero déjenme darle una anécdota. Mire. Cuando el astronauta norteamericano Neil Armstrong, el siglo pasado, allá por los años 60, pisó la luna, pronunció unas palabras que quedaron para la historia, inolvidables. Las voy a citar un momento y algunos de aquel tiempo las recordarán. Este hombre, Neil Armstrong, mandó de sus primeros mensajes, después de haber pisado la luna, después de haber puesto sus pies en la luna, él dijo lo siguiente: este es un pequeño paso para el hombre, hablando de los pasos que está dando en el conocimiento del universo los seres humanos, ¿sí? Este es un pequeño paso para el hombre, dijo, pero un salto gigante para toda la humanidad. Y esa frase quedó acuñada y quedó para la historia. Ese logro del ser humano de pisar la luna, que está a un tiro de piedra para Dios. Ellos fueron a donde estaba la luna y Dios ya estaba allá, imagínense. Este logro representa, sin duda, una de las más grandes hazañas de la humanidad. O sea, salir de tu atmósfera y volar, viajar a velocidades extraordinarias y luego poner un pie en la tierra. Bueno, después de 40 y pico de años o 50, qué sé yo, ya no hemos ido más allá. El paso quedó en un pasito, pero para el ser humano es un gran paso, él dijo. Pero si hacemos una analogía o una comparación, el descenso de Cristo a la tierra, en el caso del ser humano fue el ascenso. Nosotros subimos, volamos, pero en el caso de Jesús, el descenso de Cristo fue el gran paso que Dios hizo para favorecer a la humanidad. Y ese paso que Dios hizo de venir a la tierra, encarnarse en un cuerpo humano, marcaron a la humanidad. Marcaron la historia del ser humano, de tal manera que cuando ahora se cita hechos históricos, se dice, esto sucedió en el año 1500 antes de Cristo, o sucedió en el año 224 después de Cristo. O sea, de que cuando Dios descendió, dio ese gran paso, quedó marcada la historia, y él la dividió en antes y después de Cristo. Ese gran paso que Jesús tuvo que dar fue el de descender a esta tierra y tomar forma humana. Por amor a vosotros, les dijo Pablo, siendo rico. Ahora, siendo rico Jesús no llegó a ser rico. Jesús no tenía negocios allá en el cielo. Él era el dueño de todo. Era el creador de todo. Mía es la plata y el oro, dice el Señor. Mío es el mundo y toda su plenitud. Mías son las bestias de los montes, las aguas que corren por los ríos. Mío es el universo. La tierra es solamente el estrado de sus pies. Él ya era rico. Desde la eternidad poseía todas las riquezas habidas y por haber, y hasta faltan las palabras. Pero por amor a nosotros, Jesús tomó la decisión y dio ese gran paso y se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué?
Miren, Pablo, el apóstol, lo define en Filipenses capítulo 2, versículo 6, de la siguiente manera. Habla del gran paso que Dios hizo y dejó esa huella en esta tierra. El cual, dice, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual él se podía aferrar, decir, no, ¿y por qué yo soy igual a ti, Padre? ¿Por qué mejor no mandamos al arcángel Gabriel? O a Miguel, o a uno de los ángeles, a que mueran. No, si hubieran mandado un ángel, a ver, Gabriel, no, yo no, eso sí déjalos. ¿Por qué? Porque no era Dios y no podía tener el corazón generoso de Dios. Tenía que ser el mismo Dios para que su generosidad pudiera abarcar a todos. Nosotros, si tú llegas a ser una persona generosa, no vas a abarcar a todos, ¿sí o no? Por más generoso que seas, abarcarás a algunos que estén allí inmediatos, pero no puedes abarcar a todos con tu generosidad. Pero Dios sí. Por eso es que tenía que ser Dios mismo que diera ese paso y viniera a esta tierra. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se hizo pobre siendo rico, tomando forma de siervo, de un esclavo, y se hizo semejante a los hombres, a como cualquiera de nosotros. Cuando le dio sed, que estaba ahí en la cruz, necesitaba tomar agua. Cuando fue tentado por Satanás allá en el desierto, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, le dio hambre. ¿A ti te da hambre? Y cuando por alguna razón, no por falta de comida, sino porque estás trabajando y dices, ay, tengo mucha hambre, ay, me está matando y exageramos, no, me está matando. Y en la mañana un menudazo de este tamaño, y ya en la tarde a las 3 ya te está matando el hambre. Bueno, Jesús de 40 días de ayuno tuvo hambre. Y en esa necesidad, Satanás se le presenta. Fíjate cómo siendo Dios, entonces aquí viene una pregunta mal planteada. ¿Dios tuvo hambre? No, Dios no tiene hambre ni sed, pero como hombre estaba limitado a un cuerpo humano, como el tuyo, como el mío, para identificarse con nosotros. Y Satanás le dice, a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, la pregunta bien planteada sería esta: ¿acaso podía Jesús convertir esas piedras en pan? ¿Sí o no? Por supuesto. Es más, hasta si hubiera estado dormido y soñando, las convierte en pan. Era Dios. O sea, seguía con los atributos de su omnipotencia, pero limitado, por ejemplo, a su traslado. Tenía que caminar. Sin embargo, Dios llena todo el universo. Bueno, ese Jesús que se hizo pobre siendo rico, podía haber, sin lugar a dudas, convertir las piedras en pan, en unas ricas semitas, o qué sé yo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, dice la Biblia, que había como 5,000 hombres así dice, que la gente estaba allí siguiéndolo a él y vio que tenían hambre, no había dónde comprar? Les dijo, denles de comer. Y dijo, Señor, ¿cómo vamos a darles de comer si nada más hay bien poquito aquí? Hay unos panecitos y unos pececillos. Y dice que el Señor oró y los multiplicó. La Biblia dice que los que alimentó eran como 5,000 varones, así dice, sin contar las mujeres y los niños, así dice el Evangelio. Y como siempre hay más hombres y niños, más mujeres y niños que varones, dicen los entendidos que mínimo eran 25,000 personas. A todos les dio de comer y todavía sobraron
12 cestas. Ayer un hermano, después de la enseñanza, me dice: pastor, fíjese, una vez yo me quedé sin trabajo y teníamos una bolsita de lentejas de 1 kilo. Entonces, pues vamos a hacer lentejas. Entonces yo empecé a vaciarlas en una cacerola, y le vaciaba y se empezó a llenar, pero yo la sentía llena, y vaciaba, y las lentejas se empezaron a tirar y salían lentejas, y yo bien asustado. ¿Ustedes creen que sea posible que Dios siga haciendo ese tipo de milagros? Luego dijo: pastor, el tanque de gas nos duró meses, cuando nos dura un mes. Ese es el Dios generoso, hermanos, del cual muchos dudan, porque Satanás ha logrado que ustedes se quejen y no le agradezcan al Señor. Él puede hacer eso y más, su poder es ilimitado. Dice el versículo 8 de Filipenses: y estando en la condición de hombre, así como tú y como yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a vosotros. Yo cuando leo estos versículos y muchos otros que están ahí, pienso en mí en primera instancia y digo: híjole, qué maravilloso Dios es el que tenemos. Pero no puedo evitar pensar primero en mí, de cómo nosotros escatimamos. Le escatimamos a Dios desde el tiempo, le escatimamos nuestras ofrendas, o sea, las ahorramos. Si doy, vemos al pobre que tiene necesidad o alguien que tiene una necesidad y cerramos el corazón, lo ahorramos, lo guardamos, evitamos, porque decimos: no, si le doy me quedo sin nada. Cuando Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. De eso hablaremos después. Porque seguimos siendo mezquinos, seguimos siendo difíciles. No nos parecemos mucho al corazón generoso de Dios, esa es la verdad. Pero así como Él es justo, nosotros aprendemos de Él la justicia. Así como Él es misericordioso, aprendemos de Él a ser misericordiosos. También aprendemos de su generosidad. Pero sí, es inevitable poder no reflexionar en esto y hacer el contraste. Porque yo soy su hijo, tú eres su hijo también. Y si aprendemos todo eso de Dios, también la generosidad de Dios es algo que Él quiere que nosotros aprendamos. Dios tuvo que dar pues ese gran paso de venir a este mundo y mostrar su generosidad. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Por qué razón? ¿Para qué? Ahí está en el versículo: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El apóstol Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda clase de riqueza espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1. O sea, somos las personas más ricas del universo. El problema es que cuando hablamos de riqueza, generalmente lo asociamos con lo material. Pero hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Porque son unos mezquinos en amor, en fidelidad, en todo lo que Dios es. El día que recibiste a Cristo en tu corazón, desde ese día hasta la fecha, quizás no te has dado cuenta, pero quiero que caigas en razón. Dios ha sido y seguirá siendo generoso contigo. Porque si te dio a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Romanos 8:32, que es el versículo que leímos: el que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a leer el mismo versículo, pero en la versión al día. Dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio por todos nosotros. Miren cómo dice esta versión: ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, o sea, con su Hijo, todas las cosas? Ahora, aquí hay algo digno de que pongamos atención y lo estudiemos. ¿Qué significan todas las cosas? En la frase en griego, la idea es que incluye dos aspectos. Uno es el más fundamental, el más valioso, que es lo espiritual. ¿Por qué lo espiritual es más valioso? Porque lo material es pasajero, aunque lo necesitamos, ¿cierto? Necesitas una casa, necesitas un transporte, necesitas dinero para comprar comida, pero cuando te mueres no te llevas nada. Pero lo espiritual, eso es para la eternidad. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo: poniendo la mira no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, que son las espirituales. Porque las que se ven, dijo, son temporales, y las que no se ven son eternas. Entonces, cuando dice aquí que Él nos dará todas las cosas, se refiere a lo espiritual en primera instancia, y en segunda instancia todo lo necesario para vivir en esta vida. Pero es lo espiritual lo más importante. Y en eso Dios nos dará generosamente lo que necesitamos para tener una vida espiritual que rebose y que sea una vida espiritual abundante conforme a su generosidad. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir? Yo he venido para que tengan vida. La palabra vida es la palabra zoe en el griego. Yo tengo una sobrina que se llama Zoe, que está por allí. Zoe. Y Zoe significa la vida misma de Dios. Hazme favor, o sea, Dios nos vino a dar a través de su Hijo su misma vida, que es eterna. Dice: yo he venido para que tengan vida desde el momento que tú recibes a Cristo. Pero esa vida, dice, y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia, conforme al corazón generoso de Dios. Pero aquí esa abundancia no se refiere a lo material en esencia, sino a lo espiritual. Por ejemplo, cuando te equivoques, cuando no te equivocas, cuando te vayas a equivocar, nos vayamos a equivocar, siempre tendremos de Él un abundante y generoso perdón. Un perdón inagotable. Tendremos una abundante y generosa misericordia cuando estemos ahí derribados en el piso. Y podemos clamar su perdón, que es abundante y ajusta para todos. Y podemos clamar su misericordia porque ajusta para todos y le sobra a Dios. Somos inmensamente ricos, hermanos. Por la pobreza de Él fuimos enriquecidos. Abundante y generosas fuerzas nos serán otorgadas para caminar cada día. Abundante y generosa gracia nos será otorgada para enfrentar todas las situaciones de la vida, porque es un Dios de toda gracia. Y gracia sobre gracia fue derramada en nosotros. Fíjate esa frase: gracia sobre gracia. O sea, te da una gracia para hoy y mañana te da otra gracia. Y dentro del mismo día necesitas la gracia para trabajar y te la da. Y luego necesitas la gracia para tratar con tus hijos y te la da. Gracia sobre gracia. Inagotable, hermano. Por eso, escúchenme bien, es difícil entender cómo un cristiano puede deprimirse. ¿Saben por qué cristianos se deprimen? Porque se centran en el árbol, en uno solo, y no ven la inmensidad de la generosidad de Dios. No, mire a su alrededor. Si fuéramos objetivos, nos faltaría tiempo para agradecerle a Dios todas sus bondades, ¿sí o no? Todas sus generosidades.
Cuando estás triste, cuando la tristeza toca la puerta de tu casa, el Dios de toda gracia, el Dios de toda paciencia, el Dios de toda misericordia, nos da abundante y generoso consuelo. Pero luego dice, pero no te me quedes ahí, mijo, para que tú con ese mismo consuelo con el que yo te estoy consolando, tú consueles a otros. Ahí es donde se ve que aprendemos de Dios. Pues el principio es el mismo. Si yo soy generoso y me hice pobre por amor a ti, no cierres tu corazón. ¿Por qué cierras tu corazón? Hay unos textos que hoy no los vamos a tocar, pero Dios en la ley de Moisés decía una orden para ellos. Dice, cuando veas al pobre enfrente de ti, no seas mezquino de corazón. Y de lo que tengas guardado, de tu cosecha que recogiste, comparte con él. Ayuda al pobre, ayuda al necesitado. A mí sí me produce un gozo como pastor. Y puedo sentir en parte el gozo que siente Dios cuando ve que nosotros somos generosos. Pero sin duda que se entristece cuando ve que no lo somos. Pero cada vez que yo paso por esa cocina que está allí, sobre todo los fines de semana, como ayer sábado, hoy domingo, hay unos cerros de despensas ahí. Que Dios los bendiga, porque el que se acuerda del pobre, al Señor le está haciendo un préstamo, y como Dios no se queda con nada, te lo regresa y con intereses. ¿Cómo la ves? Pero muy pocos han descubierto esa bendición de que es mejor dar que recibir. Muy poquitos cristianos, y se ahorran y retienen y son de mezquino corazón y no están mostrando, o no han aprendido, o les falta aprender de Dios. Fíjate, yo me siento contento por ver un puñito ahí de una buena cantidad de despensas. Un día había unas cajas y ¿qué es esto? Pues una hermana trajo estas cajas y bueno, ya vieron qué son para ver, dice, a ver, ábrelas. Y eran paraguas para el tiempo de, fíjense nomás, para que les repartieran algunos, pues ya se repartió, no alcanzó para todos, pero porque ya venían las lluvias y trajo como no sé cuántas cajas serían, 8 o 10 cajas de 30. Bueno, pues a los que se veía, a ver, tenga hermano, ay, ¿esto qué? Esto no se come. No, pero ya van a venir las lluvias, hermano. Fíjate cómo hasta, no puede ser. Pero solamente el generoso de corazón experimentará esa alegría, porque la Biblia dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Pero ya hablaremos luego de eso. Y en segunda instancia, Dios nos va a dar no solo lo espiritual en abundancia, en generosidad, sino lo necesario para vivir. También nos va a bendecir. Muchas veces nos da más de lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades fundamentales, pero siempre que te quede un excedente, escúchame bien, dile al Señor, Señor, aquí tengo esto, ¿qué puedo hacer? Enséñame. Si tú haces eso, entrarás en otra dimensión. Te estarás pareciendo, aparte de todo eso, te estarás pareciendo más al corazón de Dios. Porque amas y tu amor, ese sentimiento no se puede quedar allí guardado. Tienes que demostrarlo, así como el amor de Dios se demostró y dio lo mejor. Pablo instruyó a su inexperto y joven pastor llamado Timoteo. Era un joven al que le dijo, mira, que nadie te desprecie porque eres joven. Tú tienes que ser ejemplo, Timoteo, pero yo te voy a enseñar. Y le escribió una carta, primera y segunda carta se llaman a Timoteo. Y le da una instrucción, Pablo, a Timoteo, de que instruyera a los hermanos de la congregación. Pero en específico a unos cuantos. Y Pablo le da instrucciones de que instruyera a los ricos de la congregación. Porque llegó a sus oídos de que había gente rica en su congregación,
pero eran bien tacaños. O sea, no estaban correspondiendo con lo que recibían, no estaban correspondiendo en apoyar la obra, en ayudar a los pobres. Y a lo mejor cuando recogían ofrendas, como aquí se hacían de la vista gorda, o se dormían o se iban al baño. Así hay gente, que usted no lo crea, pero tan tacaños. Y luego dicen, yo amo a Dios. Bueno, está en entredicho ese dicho. Pero le dijo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17. Fíjate, a los ricos de este siglo, que se entiende a los cristianos que asistían allí a su congregación, lo vamos a ver luego en otra traducción, nos queda más claro. Dice, a los ricos, vamos a leerlo así, de la congregación, manda. O sea, enséñales, Timoteo. Manda que no sean altivos, porque se creen mucho porque tienen lana. Usted sabe, la gente del mundo, los que tienen dinero, ¿cómo son? Son arrogantes, altivos, te ven hacia abajo, chairo te dicen chusma, y te ven así, ay, no me toques, y uy. O sea, creen que su dinero les da el sentirse o el ser superiores a otros. Y Pablo dice a Timoteo, no, mira, a los cristianos de ahí de tu congregación, Timoteo, mándales que no sean altivos, que le bajen. Así es que si hay alguno aquí bendecido por Dios, que ha prosperado en sus negocios, etcétera, o ha recibido un herencia y tiene su lanita, no tiene nada de malo. Gloria a Dios. La Biblia dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Bueno, disfruta de tu casa. Así dice la Biblia, ¿no? Que las disfrutemos. Vamos a verlo enseguida. Disfrútalo. Si tienes la libertad de tomarte unas vacaciones, pues hazlo y disfruta con tus hijos. ¿Por qué no? No tiene nada de malo. Pero no te olvides de la obra de Dios. Hace rato se recogió la ofrenda misionera. Hay muchas obras que sostener, que ayudar. Y muchos están reteniendo más de lo que es justo. No están sabiendo corresponder. Entonces le dicen, no, enséñales que no sean altivos. Enséñales que no pongan la esperanza en las riquezas. Entonces Timoteo les enseñó a los ricos. Y pues yo también los enseño. Y les recuerdo que cuando se mueran no se van a llevar nada. Y se va a quedar debajo del colchón lo que has amontonado. Y las ratas se lo van a comer si no le dijiste a tu esposo que tenías una lana allí guardada. Es que lo guardo para que nadie se dé cuenta. Tan nadie que cuando te mueras ahí se va a podrir. Y no te vas a llevar nada. Bueno, dice, recuérdales, mándales que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cuánta gente hasta se ha pegado un tiro cuando pierde todo? No hace mucho yo hablaba con un hombre. Dice, pastor, yo fui un hombre rico, millonario, hace unos años de esto. Dice, y cuando perdí todo por una inversión que hice y no me salió el negocio y la bolsa de valores se vino abajo, perdí todo, me quedé en la calle y me sentí como un cualquiera. ¿Y qué significa un cualquiera? Dice, pues como un pobre. Ah, fíjate, o sea que los pobres son cualquiera. Le digo, mira, tienes que cambiar un montón de cosas y a lo mejor Dios lo está permitiendo para quitarte esa esperanza que tú has puesto en las riquezas y dejarte para que aprendas que tu única esperanza es el Señor. ¿Alguno de ustedes el Señor lo ha llevado a quitarle todo? Levante su mano. Pues hay algunos. Yo no sé lo que se siente, pero me imagino que se hace sentir bien feo. Pero también conozco gente como Job, que dijo, tenía mucho y de pronto Dios se lo quitó. Dice, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay otros que se pegan un tiro, otros blasfeman de Dios. Entonces dice Pablo, enséñales que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza, ¿en dónde? En el Dios vivo.
Y mira la frase que viene a continuación, que nos da todas las cosas. ¿Cómo nos las da? O sea, las cosas de la vida. Nos las da en abundancia para que las disfrutemos. O sea, puedes disfrutar, pero no te olvides de la generosidad. ¿Cuántos dicen amén? No nos olvidemos de la generosidad. Y luego les dice en el versículo 19, enséñales a que atesoren. O sea, en lugar de guardar atesorando así de manera mezquina, porque la Biblia también enseña sobre el ahorro, pero no el ahorro mezquino, así que no le doy a nadie, y no le doy a nadie que tanto que me ha costado, ¿cómo le voy a dar? Que trabaje flojo. Y todas esas mezquindades, ¿verdad? No. La Biblia habla del ahorro como una medida sabia de administración. Pero dice, pero tú enséñales a que atesoren, no tanto las riquezas, esas que las manejen bien, pero que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, que se preocupen por lo eterno. Vamos a leer en la versión en lenguaje actual para terminar este mismo versículo, 1 Timoteo 6, 17. Fíjate, en la Reina Valera lo traduce manda. Aquí en la versión lenguaje actual dice exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir, o sea, la vida eterna, porque nos hacemos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde allá no entran los ladrones, y aquí tenemos que andarnos cuidando de todo. Ay, tanto que me costó mi carro y me lo robaron. Ay, tanto que mis anillos, no sé qué, y se metió un ladrón y se los llevó. Dice, no, ustedes no sean así, hagan tesoros allá en el cielo. De esta forma, dice, amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. O sea, tendrá sentido la vida. Enfatizo en un minuto lo que dice en el versículo 17, exige a los ricos, exígeles. Suena un poco agresivo, ¿no? Exigir. En la Reina Valera dice manda. Hay otra versión que dice ordena. O sea, lleva implícita la misma idea, pero para nosotros a veces las palabras son más fuertes que otras, ¿no? En otras es enseña a los ricos a que compartan. Bueno, no sé cómo tomarlo, si exigirlo o mandarles a algunos que han sido bendecidos, pero yo sí lo hago de manera personal. Y si no me he acercado a algunos, a lo mejor porque no me he dado cuenta, pero si me doy cuenta, tenlo por seguro que a lo mejor un día te llego y te digo, oye, ¿cómo estás? Bien bendecido, hermano. ¿Y cómo te ha ido? Ay, sí, me ha bendecido bien tremendo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ah, qué bueno. Oye, fíjate que hay una familia, el papá murió, quedaron huérfanos, no tenían nada, se quedaron así. Fíjate que su hijo el mayor es un muchacho tan inteligente, puros dieces y menciones honoríficas saca en su escuela. Y él quiere ser abogado, pero fíjate que no tiene dinero y tú eres un bendecido. O sea, váyanse preparando, ¿eh? Ah, sí. ¿Y serías capaz de pagarle su carrera? Ya todos callados, ¿no? Todos. Claro, porque eso no se usa, porque eso no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí sí. Porque aquí lo hemos hecho, yo lo he hecho. Y con mucho gusto siempre les comunico que siempre he obtenido buenas respuestas, de veras. Aquí hay jóvenes cuyas carreras universitarias fueron de manera generosa pagada. A veces por uno solo, pero a veces por 2 o 3. Eso es algo.
que le agrada a Dios, que sepan compartir. Una vez uno dijo, ay, fíjate, yo no tengo hijos. Pues ahí está uno, ándale. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Si Dios es misericordioso, ¿qué espera que seamos nosotros? Díganlo fuerte, díganlo con convicción. Si Dios es misericordioso, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos misericordiosos. Si Dios es justo, ¿qué espera de nosotros? Si Dios es paciente, ¿qué espera de nosotros? Si Él nos consuela, ¿qué espera de nosotros? Que consolemos. Si Él es generoso, ¿qué espera de nosotros? No tiene mucha ciencia. Nada más es siguiendo el hilo de quién es Dios, cómo es Dios. Así es que, hermanos, esta será la primera de 3 partes, considero, sobre el tema de la generosidad, para tener un buen fundamento. ¿Ustedes creen que esto que acabo de compartir es un buen fundamento para que nosotros seamos generosos? Por supuesto que sí, sin tener que hacer ninguna manipulación de ningún tipo, simplemente exponiendo la palabra de Dios. Y yo quiero ser como es el Señor. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a terminar dándole gracias por lo generoso que ha sido Dios con nosotros. Amén. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, de verdad, es cierto, tú has sido muy bueno, has sido muy generoso, me has sostenido hasta el día de hoy, en ocasiones me has dado en abundancia, a veces he tenido escasez, pero nunca me has abandonado, Señor. Pero te doy gracias porque tu generosidad, la esencia de tu generosidad no es tanto en lo material, sino en lo espiritual, y nos diste lo mejor que teníamos. ¿Cómo no te vamos a dar lo mejor de nuestras vidas? Señor, enséñanos a ser generosos, a tener gratitud en nuestros corazones y con generosidad mostrar que tenemos un Dios muy generoso. Perdónanos, Señor, si hemos sido mezquinos, si hemos detenido, pretendiendo acumular, llamándole ahorro, pero la verdad detrás de eso hay mezquindad. Perdónanos, Señor, ayúdanos y danos un corazón generoso. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga.